Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Por la gracia de Dios es que me ha permitido Él estar aquí. Es una tremenda bendición para mi vida, para mi familia. Y espero que la palabra también sea y será para la de ustedes también. ¿Qué es el miedo? Estaba consultando en el diccionario y dice que el miedo es una reacción psicológica. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a encomendar esta palabra, que el Señor sea quien nos moldee. Y díganle así: Señor, te damos gracias por este jueves, esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos, Señor, hablar de ella, podemos compartirla, Señor. Y eso, Señor, nos edifica, Padre Santo. Queremos pedirte que tú seas quien nos hable, Señor, esta noche, Señor. Y queremos decirte que te amamos, Señor. Y te damos gracias en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. ¿Será que el miedo existe en nuestras vidas, en la vida del creyente? ¿Será que el creyente tiene miedo o será que el creyente es normal que viva con alguna clase de miedo o temor? Vamos a ver unos versículos para ir entrando en el tema. El tema se llama Sin miedo al éxito. ¿Ya? Vamos con el primer versículo, que dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio 31, 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí Moisés es uno de las últimas exhortaciones o de las últimas palabras que le daba al pueblo de Israel. Y les estaba diciendo que no tengan miedo. Estaban ellos pensando que el grupo rival de ellos los iba a atacar y estaban con miedo en ese tiempo, ¿ya? Entonces Moisés les animaba a que no tengan miedo. Les decía que Moisés estaba hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía miedo en ese tiempo, ¿ya? Vamos a ver otro versículo. Está en Marcos 6, 40, 50, pero vamos a ponerlo en nueva versión internacional. Recuerden que hablábamos si es que los cristianos o creyentes tenemos miedo, tenemos que tener miedo, o el miedo a los cristianos es algo normal. Vamos a ver qué dice en Marcos 6, 49, 50 en la NBI, ¿ya? Dice: los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Siguiente. Llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. En este pasaje de acá, mis hermanos, es mucho más claro. ¿Por qué? Porque quienes tenían miedo eran los discípulos, los alumnos del maestro. Podríamos decir que nosotros, los cristianos, en algún momento es normal que tengamos miedo. Entonces les decía, viendo estos dos versículos, tanto el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como en Marcos en el Nuevo Testamento, los discípulos y el pueblo de Israel tenían miedo. Normal, ¿verdad? Hay más ejemplos en la Biblia, como en el caso de Adán, no sé si recuerdan, cuando metió la pata y pues el Señor Dios se presentó y él dijo: miedo. Le dijo: ¿por qué te escondes? Tengo miedo, por eso me escondo. Entonces, en nuestras vidas el miedo puede pasar, podemos tener miedo en algún momento. Como les decía, es normal, pero lo que no tenemos que hacer es que el miedo haga casa en nuestras vidas. No tenemos que dejar que el miedo haga raíz en nuestras vidas. Por un lado. Por otro lado, tenemos que diferenciar el sentir el miedo, por decirlo así, a lo secular, a lo que está afuera, a lo que no es espiritual, y el temor a Dios, que son algo que tiene que ver, pero es algo distinto, bien con profundidad, ¿ya? Vamos por el primero, por el miedo a lo que está afuera. Si bien es cierto que nosotros a veces
pasamos momentos de miedo, a lo mejor, qué sé yo, se apaga la luz y tenemos miedo con una película, el miedo que es normal, digamos, pero hay otro miedo, yo le llamo miedo vago. No tenemos que nosotros de ninguna manera dejarlo que haga casa en nosotros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a poner solo 3 ejemplos de algo que yo lo he visto, o sea, que no es que lo he copiado, sino que yo lo he visto, yo lo he palpado. El primero, una vez una hermana le decía a una pareja de esposos hermanos que le dolía por aquí, le decía, me duele por aquí. Y los esposos le decían, pero hazte exámenes. Y la hermana le dijo, no, exámenes porque tengo miedo de que me digan que tengo cáncer. Aún ni siquiera le ponía la aguja en la vena para hacerle los exámenes y la hermana ya estaba decretando que podía haber cáncer en su vida. No iba a los exámenes por el miedo de que le digan que puede tener cáncer. Estaba siendo solita, que ese miedo vago se arraiga en su vida. Conocí a un joven que tenía un buen trabajo, tenía una buena profesión y él tenía miedo de ir a su trabajo. Entonces yo le decía, ¿por qué? Tu jefe te amonesta, te va mal. No, dice, me va muy bien, mi jefe nunca me ha amonestado. Pero solo al ver su presencia yo tengo miedo. O sea, tengo miedo de ir al trabajo. Es un miedo vago que él lo hizo como raíz en su vida. Una vez también, y hace algunos años, una hermana que tenía unos 55 años más o menos, de vez en cuando lloraba. ¿Por qué? Porque decía que tenía miedo a envejecer y que sus hijos no le hagan caso, que a lo mejor vaya a terminar mendigando. Ella no sabía lo que iba a pasar más adelante, pero ella ya estaba decretando que tenía un miedo porque iba a pasar mal en su vejez. Ellos, esos 3 casos, estaban o hicieron ese miedo que llene su vida. Lo tenían ahí adentro. A lo mejor no lo podían ver, pero ese miedo estaba dentro de ellos. Vamos a ver ahora Romanos 8:15, por favor. Dice, y ustedes no recibieron espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Padre. Mis hermanos, vemos lo que hace el miedo. Llegamos a ser esclavos de eso. Llegamos a obedecer a eso. Miren, sin tener siquiera la idea de lo que a lo mejor podía ser una pequeña inflamación en el primer ejemplo, pero esa persona ya estaba diciendo que los médicos o los exámenes van a salir positivo para cáncer. Nos hacemos esclavos. ¿Y qué pasa cuando yo dejo que ese miedo gobierne mi vida? Cuando dejo que ese miedo constante de que ni siquiera a lo mejor vaya a pasar, pero yo ya lo estoy decretando. ¿Qué sucede cuando pasa eso en mi vida? 4 cosas. Primero, se me apaga la fe. Segundo, no tengo una plena comunión con Dios. Está eso aquí adentro, está eso amargo aquí adentro. No me va a dejar tener una plena comunión con Dios. Tercero, se atrancan bendiciones. ¿Por qué se atrancan bendiciones? Porque se acuerdan el primero, se va apagando la fe. Por ende, el Señor no me va a bendecir. Sin fe no me puede. Y el cuarto, la cuarta cosa que nos hace daño es que dejo yo totalmente a un lado a Dios y Dios no me puede moldear. Teniendo esa, por decirlo así, esa amargura, ese miedo interno que yo ya vivo con Él. Duermo con ese miedo, como con ese miedo y me impide eso. O sea, me bloquea todas las bendiciones de Dios, toda esa comunión con Dios por yo no sacarlo a flote y no sacarlo de mi vida. Ese es el miedo vago que les decía. Conozcamos algo de un temor que sí tenemos que tener. Y vamos a empezar con el temor a Jehová. Vamos a ver en Hebreos 12. Versículos 28 y 29. Usted va a decir, hermano Juan, pero
¿cómo vamos a tener a Jehová si Dios es amor? Vamos a ver qué dice este versículo. Hebreos, ya. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino, se fue de la... Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Con qué? Con temor reverente, ¿verdad? El siguiente. Y el 29 dice, ¿por qué? Porque nuestro Dios es fuego. Mis hermanos, ese temor sí tenemos que tener nosotros, pero el temor a Jehová, ¿cómo es ese temor? Reverente. ¿Por qué? Porque yo tengo que temer, ahora sí tengo que temer, a cometer a lo mejor pecado. A eso sí tengo que temer. Pero es un temor, dice, reverente. Ese temor es el que no es como el miedo que les hablaba antes, lo que me impide tener esa comunión. Este temor que tengo a Jehová, ese temor de reverencia, todo lo contrario del otro me bendice. Él me bendice. Comparando los dos, por ejemplo, espero que no haya aquí ningún mujeriego. Por ejemplo, el mujeriego, ¿a qué tiene miedo el mujeriego? A sentirse menos hombre o menos varón que otros, ¿verdad? Ese es el miedo del mujeriego. Pero todo lo contrario, el varón, el hijo de Dios, él en cambio tiene temor a cometer ese pecado. Son dos puntos distintos. Si se presenta la tentación, el hijo de Dios va a decir a un ladito, anda, busca. A lo mejor se presenta una tentación, una mujer guapa, y el varón va a decir, yo soy hijo de Dios, yo le temo a Dios, no quiero caer en pecado, váyase, qué sé yo, a la catedral, ahí va a triunfar, pero en mi vida, no. Ahí no va. Es una diferencia entre los dos. El mujeriego, por lo tanto, sigue buscando, porque él tiene miedo de ser menos varón que los demás o que sus amigos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hemos localizado una clase de miedo, el miedo vago que les decía, y el temor que tener a nuestro Señor, a Jehová, ¿verdad? Pero si es que yo he hecho si yo he dejado que ese miedo esté en mi vida, por ejemplo, mi hijo se va a trabajar lejos y yo siempre vivo con miedo de que le va a pasar algo. O a lo mejor mis hijos pequeños se tienen que ir y siempre todos los días yo tengo miedo de que les vaya a pasar algo. Eso no está bien. Ahí estamos en un problemilla. Entonces, si es que yo dejé eso que gobierne mi vida, que me impide esa plena comunión con Dios, ¿cómo yo lo puedo quitar de mi vida? ¿Cómo lo puedo desarraigar? A lo mejor ha vivido en mi vida, en mi corazón por algún tiempo. ¿Cómo es que puedo hacer eso? Vamos a ver qué hizo David. Vamos a ver Salmos 34:4. Esto es lo que hizo David. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Mire cómo David, si lo nota, dice mío. Él tenía esos temores. ¿Pero qué hizo? Buscó a su Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que hizo Jacob. Génesis 32:11. Génesis 32:11. Dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Entonces, lo que hizo David fue que buscó a Dios, ¿verdad? A Jehová. En cambio, lo que hizo Jacob es que oró y puso ese temor en manos de su Señor. Eso es lo que hizo él. Puso en manos de su Señor. Y vamos a ver qué pasó más adelantito en el Génesis 33:4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro
y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Poniendo nuestros temores, ese miedo que he tenido en mi vida, buscando al Señor, poniéndolo en sus manos, se resuelve así, automáticamente. Del temor que tenía Jacob, como lo vemos, su hermano hizo todo lo contrario. Fue corriendo donde él, lo abrazó y encima se pusieron a chillar, a llorar, a derramar lágrimas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí nos da la clave tanto David como Jacob, de que nosotros tenemos que buscar. Yo tengo ese miedo, ¿verdad? Yo lo he dejado que esté aquí. El miedo que sea. Dios sabrá por qué esta noche ha querido topar este tema. A lo mejor yo arraigué en mi vida cualquier tipo de miedo. Y por más que he orado, a lo mejor no ha salido, eso me ha impedido, eso me ha puesto en un lugar helado que no puedo buscar ese abrazo fuerte de nuestro Dios. Dice que David buscó y Jacob puso el miedo en manos de Dios. Y como un plus para esto, podemos también coger el ejemplo de quién más, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque incluso él en la Santa Cena con los discípulos, él sabía lo que le tocaba luego, pero aún así él fue. ¿Tenía miedo? Seguro que tenía miedo, pero él fue. Él pisó el miedo, él tuvo esa valentía. Él estuvo en el cielo con su Padre y le dijo, tú vas a bajar y va a pasar esto. Y él dijo, no, ni de chiste. No, él bajó. Sabía lo que le iba a pasar. Seguro tuvo miedo, pero él venció el miedo. Entonces, mis hermanos, tenemos estas dos cosas para desarraigar ese miedo vago. Pero esta vez también quería poner un tips, un último. Si bien es cierto que nosotros oramos, ¿verdad? Para cualquier necesidad que tengamos, o en acción de gracias, o por alabarlo, acudimos a nuestro Señor. Pero, ¿por qué no cogemos las palabras o la palabra exacta que David, Jacob y otros utilizaron? Por ejemplo, cuando yo digo Señor, en el hebreo es Adonai, es Adón, perdón, Señor, Adón, mi Señor Adonai, como decir Elohim Dios, Eloheinu nuestro Dios, y Elohim mi Dios. Esa terminación en I hace que su raíz en el hebreo, en el original, pase a ser de mi propiedad. La palabra Av en el hebreo es padre y Avi es mi padre. Sacando la raíz, yo tengo que es de mi propiedad. Pasa a ser como que yo firmara un documento notariado diciendo que es mío. Entonces, ¿qué les parece si cuando tenemos esa intimidad con nuestro Dios, nosotros le decimos Avi, mío, mi papito? Con cariño, así se traduce, Avi. Avi, te entrego esto que tengo, mi temor, que tantos años lo he tenido, que me ha impedido tener esos encuentros contigo. Y seguramente, no por la palabra Avi, sino el Señor que escucha nuestras oraciones, nuestros clamores, Él lo va a desarraigar. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder. Entonces yo les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Avi, esa palabra la puede utilizar usted en su intimidad, no solo para decirle este tema del miedo. Usted puede utilizarla para intimidad cuando quiere pedirle algo, cuando quiere agradecerle algo, cuando quiere reconocerlo como su padre. El Avi, nuestro Padre, mío solo, Él es el que nos va a desarraigar ese miedo, eso que nos ha puesto esa barrera para tener esa comunión con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos todos. Solo tú eres grande, habitas la eterna.